Hubo un tiempo en que la comida no estaba obsesionada por los números, las aplicaciones o las dietas complejas. La gente comía más despacio, de forma más sencilla, y creía que con solo elegir bien, el cuerpo se equilibraría por sí mismo. Esos platos de décadas pasadas no eran elaborados, pero estaban ligados a recuerdos familiares, restaurantes habituales y un ritmo de vida muy diferente al de hoy. ¿Aún recuerdas esa sensación? Uno, plato de carne a la parrilla sencillo, con guarnición ligera. En años pasados, una comida considerada suficiente a veces giraba en torno a un trozo de carne a la parrilla ordenado, sin salsas ni coberturas elaboradas. La carne se asaba directamente a fuego alto, dejando que la grasa se derritiera, conservando su sabor original. Se creía que este método de cocción hacía el plato más ligero, y asar a la parrilla en lugar de freír se convirtió en un hábito común en muchas cocinas. La guarnición solía ser muy modesta. Podían ser unas rodajas de tomate, una cucharada de queso fresco o un acompañamiento frío que creara una sensación de equilibrio. El plato no estaba lleno, pero estaba dispuesto ordenadamente, haciendo que el comensal sintiera que estaba haciendo una elección consciente y no que le faltaba algo. Lo interesante es que esta comida solía aparecer en restaurantes modestos, donde la gente conversaba cómodamente y nadie tenía que dar muchas explicaciones sobre sus elecciones. ¿Alguna vez te has sentado frente a un plato tan sencillo y te has dado cuenta de que a veces comer menos hace que lo recordemos por más tiempo? 2. El plato dietético en el restaurante popular. Al entrar en un restaurante popular de décadas pasadas, siempre había una opción para quienes querían comer más ligero, pero aún así, integrarse en el ambiente general. Era un plato preparado según un patrón familiar, sin pan, sin fritos, todo dispuesto pulcramente en un plato ovalado de aspecto muy cuidado. Un trozo de carne simple en el centro, rodeado de acompañamientos fríos como queso fresco, unas rodajas de verdura y un postre ligero que creaba una sensación de plenitud. Lo que hacía especial a este plato no eran los ingredientes, sino la sensación que transmitía. El comensal no se sentía excluido de la conversación ni de las miradas de los demás. Seguían sentados allí, pidiendo café caliente, hablando como en cualquier otro almuerzo, solo que la elección en la mesa era más ligera. La presentación también era muy importante. El plato parecía suficiente, no sugería una sensación de carencia. Quizás por eso muchas personas lo recuerdan no como una comida de dieta, sino como una solución elegante para los días en que querían comer más despacio. Si lo tuvieras hoy delante, ¿por qué lo pedirías? 3. Queso fresco con fruta. Había una comida que aparecía con frecuencia en la vida diaria de décadas pasadas, especialmente en los almuerzos apurados, pero que aún así requerían una sensación de ligereza. Una porción de queso fresco frío se colocaba junto a trozos de fruta dulce, a veces fruta enlatada, a veces fruta fresca ya cortada. Sin complicaciones, sin cocinar. Solo había que abrir y arreglar para tener una comida completa. Esta combinación ofrecía una sensación muy especial. El queso fresco aportaba una untuosidad moderada, mientras que la fruta ofrecía un dulzor natural, ayudando a que la comida no fuera seca. La gente solía comer despacio, cucharada a cucharada, como si estuviera prolongando un raro momento de descanso en medio del día. Esa comida no era ruidosa ni humeante, pero estaba ligada a la imagen de un escritorio, una nevera de oficina o restaurantes habituales. Muchas personas recuerdan este plato no por su sabor excepcional, sino por la sensación que transmitía, ordenado, controlado y suficiente para continuar un largo día. Si tuvieras que elegirlo de nuevo hoy, ¿lo considerarías un almuerzo conveniente o un recuerdo insustituible? 4. Pan tostado fino y crujiente. En muchas comidas de décadas pasadas, el pan no desapareció por completo, sino que solo cambió de forma. Las rebanadas de pan tostadas finas y secas, tan crujientes que se podía oír claramente el crujido al partirlas, se habían convertido en una opción familiar en la mesa. Eran ligeras, sencillas
y creaban la sensación de estar comiendo pan sin tener que enfrentar la pesadez habitual. Lo interesante residía en la forma en que se comían, sin prisas, porque el pan fino y crujiente obligaba a masticar despacio. Algunos untaban suavemente queso fresco, otros ponían unas rodajas de tomate encima, convirtiendo cada pequeño bocado en un momento distinto. La comida, por lo tanto, se prolongaba más y la sensación de saciedad llegaba de una manera muy gradual. Estas rebanadas de pan solían acompañar platos ligeros o ensaladas, como un recordatorio de que todavía había lugar para los carbohidratos, solo que de una manera más moderada. En la mesa pública, su aparición era casi una señal silenciosa de una elección de estilo de vida. ¿Aún recuerdas la sensación de sostener una rebanada de pan fino y crujiente y comerla despacio, bocado a bocado? 5. Postre ligero de gelatina. En los recuerdos de muchas personas, el postre no siempre era pastel o helado. Había comidas que terminaban con una porción de gelatina suave, transparente, que temblaba ligeramente con cada toque de la cuchara. Este postre solía prepararse con antelación, se mantenía frío en la nevera y se sacaba justo al terminar la comida. Sus colores vivos lo hacían atractivo a la vista, pero su sabor era muy ligero, sin abrumar la sensación de saciedad. Lo especial es que la gelatina ofrecía la sensación de haber comido postre, sin ser demasiado pesada. Se podían añadir unos trozos pequeños de fruta, o dejarla simplemente así. El bol de postre parecía abundante, pero al comerlo se disolvía muy rápidamente, dejando una agradable sensación de frescor. Para muchas familias, esta era una forma de que todos se quedaran sentados unos minutos más en la mesa, en lugar de levantarse inmediatamente después del plato principal. Quizás por eso este postre se asocia más con la sensación de compartir que con la de ostentación. Si hoy vieras un bol de gelatina así en la mesa, ¿sonreirías al recordar aquellas viejas comidas? 6. Sopa de verduras ligera para comer varias veces al día. Había días en que la comida no giraba en torno a un plato principal claro, sino que comenzaba con una gran olla de sopa preparada con antelación y que permanecía allí todo el día. La sopa de verduras ligera, con ingredientes familiares como verduras de hoja verde, tomate, cebolla y un caldo suave, aparecía en muchas cocinas como una solución sencilla pero eficaz. Cada vez que uno tenía hambre, solo había que servir un cuenco, calentarlo y la comida estaba lista. Esta sopa no impresionaba por su sabor, pero ofrecía una sensación agradable y reconfortante. El caldo caliente aliviaba el hambre, y las verduras tiernas daban una sensación de saciedad justa, sin que el comensal se sintiera pesado. Algunos llevaban la sopa en un termo, otros la tenían preparada en la nevera, considerándola una parte indispensable de la rutina diaria. Lo memorable era la sensación de poder comer cuando se tenía hambre, sin dudar ni calcular demasiado. Un cuenco pequeño de sopa y otro más si era necesario. ¿Será esa simplicidad lo que hace que este plato sea tan recordado? 7. Fruta como postre principal. Hubo un tiempo en que terminar la comida no tenía por qué ser con pastel o un postre elaborado. Muchas familias elegían la fruta como broche final, y eso se convirtió gradualmente en un hábito familiar. Las rodajas de fruta se disponían en un plato, a veces frescas, a veces de una lata que ya estaba fría, aportando una sensación refrescante después del plato principal. La forma de disfrutarla también era muy diferente. La gente solía comer despacio, conversando y tomando pequeños trozos, como si prolongara el momento de estar juntos. La fruta era lo suficientemente dulce para crear una sensación de plenitud, pero no tan pesada como para hacer que la comida resultara indigesta. Para muchas personas, esto no era un reemplazo renuente, sino una elección completamente aceptada. Lo memorable era la sensación de terminar la comida de forma ligera, sin necesidad de nada más. Cuando este hábito se repetía día tras día, la fruta ya no se consideraba un acompañamiento. Se convertía en el punto final ligero de la comida.
Si hoy intentaras terminar la cena solo con un plato de fruta, ¿cómo de diferente sería la sensación? 8. Leche baja en grasa para el desayuno. Y cocinar en muchas cocinas de décadas pasadas, la leche baja en grasa fue reemplazando gradualmente a la leche entera sin necesidad de muchas explicaciones. La mañana comenzaba con un vaso de leche de color más pálido, sabor más suave, pero aún así lo suficientemente familiar como para no causar extrañeza. Este cambio se produjo lentamente, poco a poco, hasta que se convirtió en un hábito. La leche baja en grasa no solo aparecía en la mesa del desayuno, también se utilizaba en la cocina, mezclada con platos familiares, para mantener una sensación más ligera en las comidas. El sabor podría ser menos intenso, pero a cambio se obtenía una sensación agradable después de comer. Muchas personas recuerdan el periodo inicial de adaptación, cuando toda la familia ajustaba sus gustos. Algunos lo aceptaron rápidamente, otros necesitaron más tiempo. Lo interesante es que la leche baja en grasa está ligada al recuerdo de un cambio silencioso en la vida cotidiana. No fue una revolución en la mesa, sino pequeños ajustes repetidos. Si miras hacia atrás hoy, ¿aún recuerdas el momento en que te diste cuenta por primera vez de que tu vaso de leche de la mañana era diferente? 9. Plato de ensalada. Antes del plato principal. En muchas comidas de décadas pasadas, la ensalada no era un acompañamiento colocado al lado, sino que se servía primero, antes de que cualquier otro plato apareciera en la mesa. Un plato de ensalada sencillo, a menudo solo con lechuga crujiente y fresca, unas rodajas de tomate o pepino, se colocaba como una lenta introducción a la comida. La gente comía ensalada mientras esperaba el plato principal, comiendo y charlando, sin prisas. Esta forma de comer creaba un ritmo muy particular. Cuando llegaba el plato principal, la sensación de hambre ya había disminuido, y el comensal elegía naturalmente una porción más moderada. La ensalada no necesitaba aderezos elaborados, solo lo suficiente para humedecer las verduras y mantener un sabor fresco. Lo importante no residía en la receta, sino en el orden y el hábito que se repetía día tras día. Muchos restaurantes también adoptaban esta forma de servir, convirtiendo la ensalada en una parte fija de la experiencia y no en una opción especial. Quizás por eso, para muchas personas, el recuerdo de la ensalada no se asocia con hacer dieta, sino con comidas lentas y con un orden. Si hoy la ensalada volviera a servirse primero, ¿estarías dispuesto a comer más despacio como antes? 10. Cena temprana, ligera y sencilla. En el ritmo de vida de décadas pasadas, la cena solía tener lugar mucho antes que hoy. Cuando el cielo empezaba a oscurecer, la mesa ya estaba puesta con platos sencillos, sin complicaciones, sin demasiadas opciones. Una porción ordenada y suficiente para terminar el largo día sin llevar consigo una sensación de pesadez a la noche. Lo importante no radicaba solo en la comida, sino en el momento. Después de la cena, la cocina casi se cerraba. Ya no existía la costumbre de volver a buscar comida a altas horas, ni de picar frente a la pantalla. El tiempo restante se dedicaba a descansar, conversar o prepararse para el día siguiente. La cena se convertía así en un límite claro entre comer y descansar. Muchas personas recuerdan este hábito como parte de un estilo de vida más pausado. No hacía falta comer mucho por la noche, porque el día siguiente siempre comenzaba temprano y regularmente. Si hoy intentaras cenar temprano, con una comida ligera como esa, ¿sería diferente la sensación al final del día? Esos platos no eran solo comida, sino recuerdos de un tiempo en que se vivía despacio, se comía de forma sencilla y se sabía cuándo parar. Si alguna vez te has visto reflejado en estas historias, deja un me gusta y suscríbete al canal para continuar juntos este viaje nostálgico a través de las comidas de antaño.